Hola amigos, bienvenidos al blog del autor. Yo soy Sophie Goldberg, la autora de la novela El Jardín del Mar, y les presento al protagonista, mi padre, de quien platico toda una historia maravillosa que estoy segura será de su interés. Los espero en el blog del autor. El libro trata de un niño, que soy yo, en los tiempos de la guerra en un país, Bulgaria, ocupado por alemanes, y con todas las consecuencias de esa invasión. No llegamos a campos de exterminio, eso sí no, pero campos de trabajos forzados. Nos quitaron nuestro departamento, nuestras cosas, el radio, todo. Y nos expulsaron, nos mandaron a un pueblo. Pero gracias a Dios sobrevivimos a pesar de todo eso. La parte principal de esta historia, amigos, es que es una historia que nunca se ha contado antes, porque Bulgaria, su población, su rey, el rey Boris III, y el propio obispo de la iglesia hicieron hasta lo imposible para no mandar a su población judía a los campos de exterminio. Y esto es lo que resulta muy valioso de esta historia que cuenta este niño con la ingenuidad con la que él mismo la vivió. Para nosotros era muy importante contar esta historia porque, ya decía yo, es una historia distinta a todas las que han escuchado ustedes antes, y además es una historia escrita desde el agradecimiento, desde la gratitud, muy diferente a lo que sucedió con muchos otros. Mi familia logró salvarse y por ello es que teníamos que platicarles todo lo que hizo Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial y lo que hizo México también para, con su generosidad, recibirnos aquí. Además de mi padre, hay varios personajes. Su padre, mi abuelo, que estuvo en campos de trabajos forzados. Mi abuela, su madre, que sobrevivió estando escondida junto con él en un granero durante 3 años, y de la que hablo muy profundamente en la historia, porque la historia y el papel de las mujeres durante la guerra creo que es muy poco mencionado, y en este caso ella tuvo mucho que ver con que todos se volvieran a reunir, con que la fuerza de la familia fuera lo que a todos los llevara a querer seguir sobreviviendo. Bueno, desde luego soy muy afortunado que una hija mía ha escrito mi historia y que yo pueda leerla todavía y disfrutar de eso con orgullo y con satisfacción y rescatar recuerdos importantes, algunos dulces y otros amargos, pero al fin y al cabo recuerdos importantes de mi vida. Para mí fue realmente una experiencia maravillosa poder entregarle a mi padre en vida El Jardín del Mar, hacer honor a su familia, a mi apellido, a mis abuelos, a México y a Bulgaria. No fue un reto precisamente, fue una recopilación de hechos que yo afortunadamente tengo muy buena memoria y me acuerdo de cosas que pasaron hace 50 años. No me acuerdo qué desayuné ayer, pero sí me acuerdo de aquellos hechos importantes de hace tantos y tantos, inclusive 70 años. Me acuerdo claramente que dejaron en mí una huella muy importante. Para mí podrán imaginarse que fue realmente poder completar mi propia historia, poder rescatar la historia familiar, ver de dónde vengo, por qué estoy aquí, el esfuerzo que hicieron otros para tener libertad y vivir en este maravilloso país. Nuestras charlas fueron catárticas, fueron muy sanadoras,
recorrimos toda la niñez de mi padre, todas las cosas terribles y extraordinarias que sucedieron para que ellos pudieran salvarse. Bueno, porque en el mundo seguimos teniendo guerras, seguimos teniendo asesinatos, seguimos teniendo campos de trabajo o campos de concentración o de exterminio. La humanidad no ha aprendido la lección de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay hechos aislados, como estos que sucedieron conmigo en mi infancia, que son esperanzadores, que son hechos que demuestran que a pesar de todo, hay humanidad, hay bondad, hay compasión. No todo es crueldad, no todo es exterminio. Pero además el momento creo que nos lo exige. Estar viendo hoy en día en imágenes en tiempo real nuevamente una guerra, una vez más en la historia de la humanidad, realmente hace que pensemos en que tenemos que tener alguna participación en todo esto que está sucediendo. Se habla mucho de que durante la Segunda Guerra Mundial el mundo no sabía realmente lo que estaba pasando, no sabía lo que sucedía dentro de los campos de exterminio. Sin embargo, hoy sabemos y vemos las imágenes de lo que está sucediendo. Entonces, para nosotros era muy importante mandar el mensaje de primera voz de alguien que lo vivió y de una generación después, de que tenemos que ser más activos en esta parte de salvar a los demás cuando nos necesitan y de poner en práctica realmente esa tolerancia de la que tanto hablamos y que se va gastando esa palabra en nuestros labios sin que realmente la llevemos a cabo. Bueno, esas fotos dan testimonio de lo que sucedió. O sea, son pruebas de una vida antes, durante y después de la guerra. El campo de trabajos forzados, en el cual estuvo mi padre 3 años, se ve ahí en fotos. Estas fotografías tienen una importancia tremenda porque, como decía mi papá, hay 3 fotografías de mi propio abuelo en los campos de trabajos forzados. Está esta foto que quisiera mostrarles, es la pareja, mis abuelos, con mi padre de chiquito antes de la guerra, teniendo una vida normal, feliz, llena de cultura, de salidas al Jardín del Mar, justamente el lugar al que a mi papá le gustaba ir todos los domingos, este parque que rodea el Mar Negro y que ofrecía a todos sus habitantes un día de recreo, de música, de diversión. Está también esta fotografía de la familia completa, aquí mi abuelo, mi abuela, los padres y hermanas de mi abuela, que por cierto, pues en la historia verán ustedes que ellos migran antes de que la guerra los alcance y mi abuela y mi abuelo no pueden salir porque ella está embarazada, pensando que en unos meses podrán venir a las Américas, venir a México y reunirse con el resto de su familia. Sin embargo, eso no sucede. Y de ahí parte justamente la historia, ¿no? De que a veces tomamos decisiones que parecen muy sencillas, pero que a la larga irán moldeando nuestra vida y nos marcarán para siempre. Les voy a decir una frase de mi abuela. Decía, mucho saber, mucho mantener. Quiere decir, mucho saber le causa uno a veces problemas o angustias innecesarias, como nosotros, por ejemplo, ahorita sabemos que en Ucrania esto y lo otro, de más allá, ¿y qué podemos hacer? Nada. Pero las noticias en ese entonces les llegaban no, por... llegaban con semanas y meses
retraso y en partes nada más. Porque, claro, como Bulgaria estaba controlada por los alemanes, pues lo que llegaba ahí es lo que ellos permitían, o lo que se podía escurrir de una manera subrepticia, porque las noticias abiertamente no llegaban. Bueno, creo que la familia fue el pilar para que mi abuelo, dentro de los campos de trabajos forzados, quisiera sobrevivir. Su anhelo era volverse a reunir con su esposa y con sus 2 chiquitos. De igual manera ella pensaba lo mismo. Ella tenía que sacar a sus niños adelante, sobrevivir esta guerra para reunirse con él. Y a su vez los dos querían reunirse con su familia en México. Entonces creo que la familia, esa fortaleza que ni la guerra pudo derrumbar, fue justamente lo que hizo que sobrevivieran, porque después de todo no era una decisión propia, pero sí había que tener voluntad, sí había que soportar palizas, que soportar trabajar dentro de los campos, que soportar días de hambre. La verdad es que nosotros un día nos levantamos y ya no había alemanes. Fue un ataque, no sé si sorpresa, pero sí muy violento y muy rápido, de los ejércitos rusos, y los alemanes salieron huyendo. Y luego vino el dominio ruso, que la verdad, a excepción que la vida no estaba en peligro, a menos de que te metieras en problemas, por lo demás era igual de rudo y de restrictivo que los alemanes. No se podía viajar, no se podía tener esto, no se podía hacer lo otro. Y justamente por todas estas prohibiciones es que una parte del libro me parece a mí muy importante, porque describe cómo pudieron salir, cómo pudieron adquirir pasaportes para dejar Bulgaria dentro de esa mano de hierro comunista y poder venir a México. Pues yo creo que no hay que perder la esperanza, hay que luchar por salir adelante. Es difícil no perder la esperanza y caer en una situación de dolor y de desesperación, pero hay que seguir adelante. Y nosotros, desde el lugar que ocupamos, cada quien en su casa, en su país, en su medio social, tratar de reunir lo que sea necesario para ayudar a esta gente, porque lo hemos vivido en carne propia. Mi padre y mis abuelos recibieron ayuda de gente que desinteresadamente estaba pues realmente preocupada por ellos, vecinos, amigos que no eran judíos y que sin embargo veían la necesidad de salvar simplemente a otro ser humano. Creo que el mensaje de este libro es ese, o sea, todos podemos tener un papel importante, no sabemos hasta qué punto, pero tenemos que tomar acción. Un elemento muy importante en el Jardín del Mar son los aromas. Bulgaria es la productora del 85% de los óleos de rosa que se ocupan en todo el mundo para hacer perfumería. Y mi abuela usaba este perfume de rosas que la caracterizaba y que de alguna manera, como todos los aromas, cuando yo tengo ese aroma cerca, cuando mi papá lo tiene cerca, nos remite a ella, a una mujer valiente, a una mujer que hizo todo por su familia. Y les muestro rápidamente, es una cosa muy linda, porque típicamente los óleos de rosa vienen en este tubito de madera, pirograbado. Abajo decía Bulgaria, pero pues al ser de mi abuela y tener ya tantos años, se ha borrado. Y miren,
Aquí viene la ámpula que contenía su aroma, que sin abrirlo, nada más llevándolo a la nariz, puedo estar con ella, puedo escuchar a mi abuela dándome sus sabios consejos y además arropándome como lo hizo a su propio hijo en tiempos de guerra. La voz femenina hoy en día creo que está tomando fuerza, por fin. Tenemos que contar nuestras propias historias, tenemos que decir lo que nos acontece, lo que nos mueve, lo que sentimos. Y hoy es cuando, porque si no alguien más contará nuestras propias historias y quizá no sean las historias como nosotros hubiéramos querido que fueran contadas. Entonces somos nosotras las que debemos tomar la palabra, tomar la pluma, llenar el papel de tinta y platicar lo que nosotros sabemos y queremos compartir con nuestros amigos, con nuestros lectores y con el mundo entero finalmente. Nos tomamos 3 años de charlas, 3 años de cafecitos, 3 años de recordar, de sacar fotografías y yo de escribir y además de pues llenarme de todos los datos históricos tan importantes para dar sostén a esta novela, porque es un pasaje de una de las épocas más crueles y más sangrientas que hemos vivido como humanidad y había que documentarlo pues al pie de la letra, así que fueron 3 años de trabajo. Hay esperanza después de todo, a pesar de todo. Siempre hay una esperanza, una luz en el fondo, que vamos tras de ella. Tratamos de alcanzarla y con eso sobrevivir a los malos momentos. Yo quisiera que mis lectores, nuestros lectores, se quedaran con una sensación de gratitud, de que siempre el vivir agradecidos, aún habiendo pasado por cosas tan fuertes, nos construye, nos hace quienes somos. Bueno, como podrán imaginar, durante esos 3 años no hice más que leer libros acerca de guerra, acerca de la Segunda Guerra en específico, ver documentales del mismo tema. Y hay varios libros que llegaron al alma realmente. Uno de ellos es La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, y otro que me influenció, podría yo decir, para escribir El jardín del mar, fue Una pasión rusa. Amigos, soy Sophie Goldberg, la autora de la novela El jardín del mar, y los invitamos a conseguir el libro en cualquier formato digital o en librerías de prestigio en toda la República.